La ciudad sumergida. El viento cargado de sal golpeaba mi rostro mientras observaba el horizonte desde el muelle. La tranquilidad del puerto, que alguna vez fue el orgullo de nuestra pequeña ciudad costera, había sido rota la noche anterior. Un terremoto, tan violento como inesperado, había sacudido los cimientos de todo lo que conocíamos. Los edificios, aunque agrietados, seguían en pie, pero el mar. El mar era un espejo roto, las olas ya no eran suaves. Una espuma grisácea se formaba en la superficie, y el agua, antes cristalina, ahora estaba teñida de un tono oscuro que no podía definir. Ese olor metálico y extraño impregnaba el aire, haciéndome respirar por la boca. Algunos decían que el terremoto había liberado algo de las profundidades, tal vez una fisura en el lecho marino. No les creí al principio. Quizás debía hacerlo. Todo comenzó con los peces muertos. Flotaban a lo largo de la costa, formando una alfombra que nadie se atrevía a retirar. Al principio, los niños se acercaron por curiosidad, pero sus padres los apartaron rápidamente. La preocupación crecía. Los botes pesqueros regresaban vacíos y el puerto, nuestro sustento, estaba paralizado. Aquel día, mientras paseaba por las calles del centro, escuché a los ancianos murmurar sobre viejas leyendas. Hablaron de la bestia de la marea, un ser colosal que vivía en las profundidades más oscuras del océano, despertado solo por aquellos que perturbaban su descanso. El mar nunca olvida, decían. Me burlé de ellos, creyendo que eran historias para asustar a los niños. Ahora, desearía que solo hubieran sido cuentos. Esa noche, el ruido comenzó. Al principio, pensé que era una tormenta en alta mar. El rugido era profundo y resonante, como si la tierra misma estuviera gimiendo. Luego llegaron las vibraciones, como pequeños temblores que se sentían a través del suelo. Me asomé por la ventana de mi apartamento y vi a otros vecinos haciendo lo mismo, sus rostros iluminados por una mezcla de preocupación y miedo. El puerto estaba completamente oscuro. Las luces que marcaban el camino de los barcos se apagaron de golpe y el sonido de las olas se tornó violento, como si algo enorme se moviera bajo el agua. Entonces lo vi, una sombra. Una sombra tan grande que no podía comprenderla. Se alzó desde el agua, oscureciendo la luna por un instante. La estructura, o lo que fuera, tenía formas irregulares, como si estuviera cubierta de extremidades o protuberancias. No vi ojos, pero sentí que me miraba. A la mañana siguiente, el caos reinaba. Las calles estaban inundadas, no por la lluvia, sino porque el mar había reclamado parte de la ciudad. Vehículos y basura flotaban en un agua turbia, y las sirenas de la policía y los bomberos resonaban por todas partes. Evacuación, gritaban, ¿pero a dónde podíamos ir? Me uní a un grupo de vecinos que intentaba alcanzar las colinas al norte, el único lugar donde el agua aún no había llegado. Mientras caminábamos, el aire parecía más pesado, y aquel rugido constante seguía allí, como un eco que nunca se apagaba. El miedo se convirtió en pánico cuando alguien señaló hacia el horizonte. Algo se movía en el agua. No eran barcos ni olas. Era grande. Cada vez que la cosa emergía, el nivel del agua subía, sumergiendo más de la ciudad. Los edificios se tambaleaban y caían como si fueran de cartón. Llegamos a un edificio que parecía lo suficientemente fuerte para soportar el embate. Una vieja fábrica abandonada en la cima de una colina. Había unas 20 personas conmigo, la mayoría vecinos que conocía de vista. Nos organizamos para bloquear las puertas y ventanas con lo que encontramos. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos teníamos la misma certeza, no era un simple desastre natural. La noche llegó, y con ella, el horror. Desde nuestra posición, podíamos ver lo que quedaba de la ciudad. Las luces de las calles ya no parpadeaban, todo era oscuridad. Solo el mar brillaba, iluminado por una fosforescencia extraña que parecía provenir de algo bajo el agua. Entonces oímos el primer grito, venía de la planta baja. Bajé con otros 2 hombres para investigar. La puerta trasera estaba abierta, rota desde afuera. Algo había entrado. Los gritos continuaron, esta vez más cerca. Nos quedamos congelados cuando vimos lo que era. Era una criatura cubierta de una especie de coral o roca marina, con tentáculos que se arrastraban por el suelo. No era enorme,
pero su sola presencia era aterradora. Uno de los hombres intentó atacarlo con un palo de metal, pero la criatura lo envolvió con sus extremidades y lo arrastró hacia la oscuridad. El grito que soltó fue tan desgarrador que hizo eco en mis sueños esa noche. No dormimos. Cada sombra, cada ruido era una posible amenaza. Algunos comenzaron a murmurar sobre las fábricas que operaban en el puerto. Vertían desechos al mar, dijo una mujer. Ellos provocaron esto. Su voz se quebró al terminar la frase. El amanecer llegó, pero no trajo esperanza. Desde una ventana, vimos cómo lo que quedaba de nuestra ciudad se desmoronaba. El monstruo principal, el coloso del mar, emergía más seguido. Su cuerpo parecía una amalgama de vida marina y piedra, como si el océano mismo lo hubiera moldeado. Cada vez que avanzaba, el agua lo seguía, tragándose todo a su paso. Decidimos escapar esa misma tarde. Había un camino que llevaba a un bosque cercano y pensamos que podría darnos alguna oportunidad. Mientras avanzábamos, el rugido del coloso resonó con más fuerza. Era como si supiera que intentábamos huir. Llegamos al bosque justo cuando la noche caía. El aire era más frío y el suelo estaba mojado, como si el agua nos siguiera. Entonces lo vimos. Había otra criatura, más pequeña que el coloso, pero igual de aterradora. Estaba frente a nosotros, bloqueando el camino. Uno de los hombres intentó correr hacia los árboles, pero otro ser similar apareció entre las sombras y lo atacó. Estábamos rodeados. Nos refugiamos en una cabaña vieja que encontramos en el bosque. Sabíamos que no duraríamos mucho allí, pero era lo único que teníamos. La noche fue larga. Los sonidos de las criaturas se mezclaban con nuestros susurros. Esto es culpa nuestra, dijo alguien. El mar quiere venganza. Entonces lo entendí. No era solo un desastre. No era una casualidad. Estas criaturas eran una respuesta. Una represalia por los años de abuso, por la contaminación, por nuestra arrogancia al creer que podíamos dominar la naturaleza sin consecuencias. Al amanecer, nos dimos cuenta de que el agua había llegado al bosque. La cabaña estaba rodeada, y las criaturas esperaban fuera, como si supieran que no teníamos escapatoria. Intentamos luchar, pero era inútil. Uno a uno, fueron cayendo. Fui el último en quedar. Desde la ventana, vi al coloso avanzar hacia la cabaña. Cada paso hacía temblar la tierra. No podía moverme. Estaba paralizado por el terror. Cuando la criatura principal se detuvo frente a mí, vi sus ojos. No eran ojos reales, pero eran pozos oscuros llenos de algo antiguo, algo que nunca debimos despertar. Y entonces lo entendí. El mar nunca olvida, y nosotros habíamos firmado nuestra sentencia. El guardián de las cavernas. El eco de la maquinaria retumbaba en mis oídos mientras ajustaba mi casco. El aire dentro de la caverna era denso, cargado de un olor a humedad y algo más, un toque metálico, como sangre oxidada. Llevábamos semanas perforando en este sitio remoto, siguiendo una teoría que prometía cambiar la historia de la humanidad. Pero, mientras bajábamos más y más en las profundidades, algo me hacía sentir que estábamos cruzando un límite que no debíamos. No era solo la sensación claustrofóbica, ni los susurros de las paredes de roca. Era algo más profundo, un presentimiento que se alojaba en el estómago. Aún así, el entusiasmo de mis colegas era contagioso. Estamos cerca, decían. Cerca de un descubrimiento que pondría nuestros nombres en los libros de texto. Nuestro equipo, compuesto por geólogos, biólogos y paleontólogos, había sido seleccionado por el gobierno para explorar estas formaciones subterráneas en un área previamente inexplorada. Según los satélites, este lugar albergaba un ecosistema único, encerrado durante millones de años. Lo que no sabíamos es que algunos secretos están mejor guardados. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. La perforadora principal había alcanzado un nivel inusualmente blando, casi como si la roca se hubiera convertido en arena húmeda. Un murmullo de excitación recorrió el campamento. Me acerqué a la máquina, observando cómo los fragmentos de roca caían al suelo. Uno de los técnicos señaló algo extraño, un vacío en los sensores, como si hubiéramos alcanzado una cámara inmensa. «Detén la máquina», grité.
pero fue demasiado tarde. La perforadora atravesó la última capa y un estruendo profundo reverberó a través de las paredes. Fue como si la tierra misma hubiera gruñido. Cuando el polvo se asentó, descubrimos un agujero que descendía hacia la oscuridad. Nadie quería ser el primero en bajar, así que se envió un dron equipado con cámaras. Lo que vimos en las pantallas nos dejó sin aliento, una caverna inmensa, llena de estructuras naturales que parecían esculturas. Había estalagmitas y estalactitas que relucían como si estuvieran hechas de cristal, y el suelo estaba cubierto de una especie de líquenes bioluminiscentes que emitían un resplandor verdoso. Sin embargo, no era la belleza lo que capturó nuestra atención. Era el silencio. No había sonido alguno, ni siquiera el habitual goteo de agua que se esperaría en un lugar como este. Era como si la caverna estuviera conteniendo el aliento. Descendimos al día siguiente, llevando equipos de investigación y armados con nuestra curiosidad. Cuanto más explorábamos, más evidente era que este lugar no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Encontramos fósiles de criaturas desconocidas, algunas con formas que desafiaban toda lógica. Pero lo más inquietante era la temperatura. Cuanto más nos adentrábamos, más cálido se volvía, como si nos acercáramos a una fuente de calor inmensa. Fue entonces cuando encontramos las marcas en las paredes. Eran surcos profundos, como si algo gigantesco hubiera pasado por allí arrastrando garras enormes. Algunos sugirieron que eran formaciones naturales, pero yo sabía que no. Había un patrón, una intención en esas marcas que no podía ignorar. Esa noche, mientras descansábamos en el campamento base dentro de la caverna, sucedió lo primero. Un rugido, bajo y gutural, resonó a través de la roca. Nos levantamos de un salto, intercambiando miradas nerviosas. «Debe ser una corriente de aire», dijo alguien, pero nadie lo creyó. Horas después, uno de los guardias desapareció. Lo encontramos al amanecer, o al menos, lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba destrozado, como si hubiera sido aplastado por una fuerza inimaginable. «Cancelamos todo», dijo nuestro líder. Pero cuando intentamos comunicarnos con el exterior, descubrimos que las señales no funcionaban. Los túneles de salida estaban bloqueados, sellados con grandes placas de acero que no estaban allí cuando descendimos. Nos habían encerrado. El pánico se apoderó del grupo. Algunos intentaron usar explosivos para abrir una salida, pero el eco de las detonaciones solo pareció enfurecer a lo que estuviera allí abajo con nosotros. Esa noche, la criatura se mostró por primera vez. Era enorme, más grande de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Su cuerpo parecía estar cubierto de una mezcla de roca y carne, y su rostro, si es que se podía llamar rostro, estaba formado por múltiples mandíbulas que se movían en sincronía. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban como antorchas encendidas. Nos atacó sin piedad, eliminando a varios de mis colegas en cuestión de segundos. Intentamos huir, pero los túneles se convertían en trampas mortales. Solo unos pocos logramos escondernos. Pasaron días, aunque era imposible decir cuántos. El tiempo se volvió irrelevante. Nos movíamos en silencio, sobreviviendo con lo poco que habíamos traído. La criatura parecía estar siempre cerca, como si pudiera sentir nuestro miedo. En uno de los túneles encontramos un laboratorio improvisado. Había documentos que hablaban de un proyecto secreto del gobierno. Descubrimos que ellos sabían de la existencia de esta criatura desde hace décadas. La habían llamado el Guardián, un ser prehistórico que había evolucionado para sobrevivir en las profundidades. Según los informes, era inmortal, indestructible y extremadamente territorial. El terremoto inicial no fue un accidente. Habían usado explosivos para despertarlo, esperando estudiarlo. Pero algo había salido mal, y ahora nos usaban como carnada para mantenerlo contenido. Nuestra última esperanza era alcanzar un túnel secundario que, según los mapas, conducía a la superficie. Mientras nos acercábamos, la caverna comenzó a temblar. La criatura estaba detrás de nosotros. Podía oír sus pasos, sentir las vibraciones bajo mis pies. Cuando llegamos al túnel, descubrimos que también estaba sellado. Algunos intentaron escalar, pero las paredes eran demasiado lisas. Fue entonces cuando lo entendí, no íbamos a salir de allí. La criatura nos encontró. Uno a uno, mis compañeros cayeron, sus gritos llenando el aire. Yo corrí, guiado por un instinto de supervivencia que sabía que era inútil.
Llegué a una cámara enorme, donde el suelo estaba cubierto de huesos. Huesos humanos. Me di cuenta de que no éramos los primeros en bajar aquí. Y seguramente no seríamos los últimos. Cuando finalmente me enfrenté a la criatura, no sentí miedo, sino una extraña calma. Había sido un juego desde el principio y nosotros nunca tuvimos una oportunidad. Mientras sus mandíbulas se cerraban sobre mí, un pensamiento cruzó mi mente: el verdadero monstruo no era esta criatura, sino quienes la habían despertado. El gigante de la montaña. El viento helado cortaba mi rostro mientras ajustaba el equipo de radio en la base del campamento. Habíamos llegado hacía 3 días a esta montaña remota, un lugar que los lugareños llamaban la cima que respira. Era un nombre extraño, pero las historias que lo rodeaban lo eran aún más. Desapariciones inexplicables, ecos en la noche que no podían ser de ningún animal conocido, y ahora, la razón de nuestra expedición, un grupo de alpinistas que no había regresado. Yo era parte del equipo de rescate, uno de los pocos que se atrevió a subir después de escuchar los rumores. Nadie quería admitirlo, pero algo en esta misión no nos cuadraba. Desde el principio, había un silencio inquietante en el aire, como si la montaña estuviera observándonos, esperando. Otra vez con la radio, me llamó uno de los rescatistas, un hombre robusto llamado Mateo. No hay señal aquí arriba, deberías saberlo ya. Lo sabía, claro que lo sabía. Pero no podía evitarlo, la estática del transmisor me daba una extraña sensación de compañía, aunque fuera artificial. Era mejor que el vacío absoluto que nos rodeaba. Mientras Mateo revisaba el equipo de escalada, nuestra líder, Sara, llegó con mapas y una expresión preocupada. «Hay rastros de los alpinistas en el sendero norte», dijo, señalando un punto en el mapa. «Pero la nieve los cubrió en las últimas 24 horas. Tendremos que avanzar rápido si queremos encontrar algo útil». No hizo falta decirlo 2 veces. Empacamos nuestras cosas y comenzamos el ascenso hacia el sendero norte. El primer indicio de que algo iba terriblemente mal llegó esa tarde. Encontramos una mochila, parcialmente enterrada en la nieve. El resto del equipo se detuvo para analizarla mientras yo me aparté unos pasos, buscando algo más. Fue entonces cuando lo vi, una huella. Era gigantesca, al menos el triple del tamaño de cualquier pie humano. La nieve estaba comprimida en un patrón extraño, como si el peso que la había aplastado fuera inimaginable. Llamé a los demás, tratando de no sonar demasiado alarmado. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Mateo al llegar. Sara se acercó, observando la huella con el ceño fruncido. «Debe ser una deformación de la nieve», dijo, aunque su voz no tenía convicción. «¿Y si no lo es?», pregunté, sabiendo que solo estaba dando voz a lo que todos pensaban. Nadie respondió. Esa noche, el viento parecía arrastrar sonidos extraños. Mientras estábamos en las tiendas de campaña, podía jurar que escuchaba algo en la distancia, un eco profundo que no pertenecía al viento ni a los árboles. Sara lo notó también. «Probablemente avalanchas», dijo para tranquilizarnos, pero sus manos temblaban cuando encendió la lámpara. A la mañana siguiente, encontramos más huellas. Eran demasiado consistentes para ser casualidades, formando un rastro que conducía hacia un desfiladero estrecho. Mientras nos acercábamos, el ambiente parecía cargarse de una energía extraña. Incluso los más escépticos, como Mateo, comenzaron a guardar silencio, como si temieran ser escuchados. Al llegar al desfiladero, encontramos algo que nunca olvidaré, un refugio improvisado, hecho con pedazos de tela y madera, pero completamente destrozado. Había manchas oscuras en la nieve. Sara encontró un cuaderno enterrado cerca del refugio, casi ilegible por el agua y el frío. Algunas páginas se habían salvado, lo suficiente para leer fragmentos como: «Algo nos sigue, es demasiado grande para ser real, no podemos huir». Seguimos adelante, aunque el miedo era palpable. No queríamos admitirlo, pero estábamos más interesados en descubrir qué había pasado que en salvar a alguien. A medida que avanzábamos, las huellas se hacían más recientes. El rastro nos llevó a una especie de cueva oculta entre los picos. La entrada estaba parcialmente bloqueada por un deslizamiento de rocas, pero logramos abrir un espacio para entrar. Adentro, el aire era cálido y pesado,
como si algo enorme hubiera respirado allí recientemente. El interior estaba cubierto de marcas en las paredes, arañazos profundos que no parecían obra de ningún animal conocido. Encontramos restos de lo que parecían pertenencias humanas, botas, cuerdas, mochilas destrozadas. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez, un gruñido profundo, gutural, que hizo temblar las paredes de la cueva. Corrimos, dejando atrás el poco equipo que no podíamos cargar. Salimos de la cueva justo a tiempo para ver algo moverse entre las montañas. Era apenas un destello, un movimiento rápido y gigantesco que se perdió entre los picos antes de que pudiéramos enfocarlo bien. «Dios mío», exclamó Mateo, cayendo de rodillas. Sara intentó calmarnos, pero era evidente que ella también estaba aterrorizada. «Volvemos al campamento ahora», ordenó, pero nadie discutió. El camino de regreso fue una pesadilla. El sol comenzó a ocultarse y la sombra de la montaña parecía alargarse como una amenaza. Escuchamos pasos detrás de nosotros, lentos pero pesados, acompañados por el crujido de la nieve. No sabíamos si mirar atrás o seguir corriendo. Fue Mateo quien se atrevió a mirar, y su grito resonó como un disparo. «Está detrás de nosotros». Nunca olvidaré lo que vi al girarme. La criatura era inmensa, fácilmente superando los 20 metros de altura. Su cuerpo parecía una amalgama de carne y roca, cubierto de un musgo oscuro que brillaba como si estuviera vivo. Sus ojos, dos pozos oscuros, parecían arder con una inteligencia primitiva. Intentamos dispersarnos, pero no tenía sentido. La criatura no necesitaba correr. Sus pasos eran lentos, pero cada uno cubría una distancia inimaginable. Fue Mateo el primero en caer. Un golpe de una de sus extremidades lo lanzó por los aires como si fuera un muñeco. Sara y yo seguimos corriendo, pero sabíamos que estábamos condenados. Regresamos al campamento solo para descubrir que estaba destrozado. Las tiendas de campaña habían sido aplastadas y el equipo, esparcido como si un huracán hubiera pasado por allí. No teníamos forma de pedir ayuda ni refugio donde escondernos. Sara intentó improvisar un plan. «Tenemos que llegar al helicóptero», dijo, pero ambos sabíamos que estaba demasiado lejos. La criatura apareció de nuevo, emergiendo de entre los árboles como una pesadilla hecha realidad. Sara me empujó hacia un lado mientras ella corría en la dirección opuesta, tratando de distraerla. Vi cómo la atrapaba. Fue rápido, brutal. Ahora estoy solo. Escribo esto mientras escucho sus pasos acercándose. No sé por qué se detuvo, por qué me está dando tiempo. Quizás le gusta jugar con su presa antes de acabar con ella. No hay forma de salir de esta montaña. Las señales del gobierno en las rocas y los sellos en los mapas ahora tienen sentido. Nunca quisieron que este lugar fuera explorado. No para protegernos, sino para proteger al mundo de lo que vive aquí. Y ahora yo soy su próximo objetivo. El dios de la selva. La humedad era insoportable, cada paso que daba hacía que mis botas se hundieran un poco más en el barro pegajoso de la selva. Habíamos estado aquí durante semanas, buscando un depósito de minerales que, según los análisis satelitales, podría convertirnos en millonarios. A pesar de la incomodidad, no podía evitar sentirme ansioso. Este lugar no era como otros que había explorado antes. La selva parecía viva, pero no en el sentido habitual. Era como si nos observara, como si supiera que no pertenecíamos allí. Nuestro equipo estaba formado por 7 personas, 2 geólogos, un botánico, un médico y 3 exploradores, incluido yo. Nuestra misión era sencilla, encontrar el sitio, tomar muestras y mapear la zona. Pero desde que llegamos, todo había salido mal. Equipos que no funcionaban, rutas que desaparecían de los mapas y una sensación constante de que estábamos siendo seguidos. «No me gusta este lugar», dijo Carla, la botánica, mientras apartaba una liana. «Hay algo raro aquí. Las plantas no deberían crecer de esta forma». Levanté la vista y seguí su mirada. Las ramas se entrelazaban formando arcos naturales, como si estuvieran diseñadas por manos humanas. Las flores que colgaban de ellas eran de un rojo intenso, demasiado vivo para ser natural. Había algo inquietante en cómo todo parecía deliberado, como si la selva tuviera un propósito propio.
Deja de preocuparte por las plantas, le respondió Tomás, uno de los geólogos. Estamos aquí para encontrar oro, no para admirar flores. Carla lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada más. Continuamos avanzando en silencio. Esa noche montamos el campamento en un claro que parecía demasiado perfecto para ser natural. El suelo era sorprendentemente firme y no había rastros de animales. Incluso los mosquitos, que nos habían atormentado desde que llegamos, parecían ausentes. Mientras cenábamos alrededor de una pequeña fogata, uno de los locales que nos acompañaba, un guía llamado Raúl, comenzó a contar una historia. Este lugar es sagrado para mi gente, dijo, su voz baja y seria. Le llaman el hogar del dios de la selva. Nadie debería estar aquí. Nos miramos unos a otros, algunos con escepticismo, otros con interés. ¿Un dios?, preguntó Carla, intrigada. ¿Qué tipo de dios? Raúl se inclinó hacia adelante, el fuego iluminando su rostro. Un protector, respondió. Pero no como ustedes imaginan. Este dios no cuida, castiga. No distingue entre inocentes y culpables. Si perturba su descanso, te destruye. Esa noche, me costó dormir. Los sonidos habituales de la selva estaban ausentes, no había insectos, ni pájaros, ni nada que se moviera entre los árboles. Solo el susurro del viento a través de las hojas y, ocasionalmente, un crujido distante, como si algo pesado se moviera lentamente en la oscuridad. Cerca de la medianoche, un grito desgarrador me sacó del saco de dormir. Salí corriendo de mi tienda, encontrando a los demás ya reunidos en el centro del campamento. Raúl estaba de pie, señalando hacia la selva. Algo está aquí, dijo, su voz temblorosa. ¿Un animal?, preguntó Tomás, agarrando su machete. Raúl negó con la cabeza. No. Esto es diferente. A la mañana siguiente, encontramos huellas. No eran de ningún animal que pudiera identificar. Eran grandes, más grandes que cualquier pisada humana, con dedos largos y garras profundas que se hundían en el barro. Carla tomó fotos mientras murmuraba para sí misma. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que esas huellas no eran normales. Continuamos avanzando hacia el sitio de extracción, tratando de ignorar la sensación de que algo nos seguía. Los locales que habían venido con nosotros se mostraban cada vez más nerviosos. Uno de ellos, un joven llamado Luis, abandonó el grupo esa tarde. No voy a quedarme aquí para morir, dijo antes de desaparecer en la espesura. Esa noche, lo escuchamos. Un rugido bajo, casi un gruñido, que parecía venir de todas partes a la vez. El sonido era tan profundo que podía sentirlo en mi pecho. Las ramas crujieron en la distancia y algo grande se movió entre los árboles. Nadie durmió. Por la mañana, encontramos a Luis. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba destrozado, las extremidades arrancadas y esparcidas alrededor de un círculo de flores rojas, similares a las que habíamos visto antes. Raúl cayó de rodillas, murmurando una oración en un idioma que no entendía. Sara, nuestra líder, intentó mantener la calma, pero su voz temblaba cuando dijo, «Tenemos que salir de aquí». Ahora, pero no podíamos. El camino que habíamos tomado para llegar estaba bloqueado por árboles caídos, como si alguien o algo los hubiera derribado deliberadamente. Intentamos encontrar otra ruta, pero cada vez que avanzábamos, terminábamos de vuelta en el campamento. La selva nos estaba atrapando. Esa tarde, Raúl nos reunió alrededor del fuego y nos dijo algo que nos heló la sangre. Hay una forma de apaciguar al Dios, dijo. Sacrificios, sacrificios, repetí, incrédulo. ¿De qué estás hablando? Ofrecer algo valioso, explicó. Algo que demuestre respeto. Si no lo hacemos, no saldremos vivos de aquí. Esa noche, mientras los demás discutían qué hacer, me alejé del campamento. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra gigantesca moviéndose entre los árboles, demasiado grande para ser un animal. Su silueta era vagamente humana, pero sus extremidades eran largas y retorcidas, y su piel parecía brillar con un tono oscuro y húmedo. Corrí de regreso al campamento, gritando, pero cuando llegué, encontré a Raúl y a los otros locales arrodillados frente a una pila de nuestras pertenencias, comida, herramientas, incluso el poco oro que habíamos encontrado. No será suficiente, dijo Raúl, levantando la vista hacia mí. Necesita algo más.
Esa noche, desapareció otro miembro del equipo. Esta vez fue Carla. La encontramos al día siguiente, colgada de un árbol, su cuerpo envuelto en lianas como si la selva misma la hubiera devorado. Raúl insistió en que debíamos hacer un sacrificio humano. Sara se negó, pero todos sabíamos que la desesperación estaba ganando. El monstruo apareció al anochecer. No sé cómo describirlo completamente. Era como si la selva misma se hubiera levantado para caminar. Su cuerpo parecía hecho de raíces y madera, pero sus ojos eran pozos de luz roja y su boca era una grieta negra que emitía un rugido que hacía temblar la tierra. Corremos. Intentamos luchar, pero era inútil. Uno por uno, mis compañeros fueron cayendo, arrancados de la vida con una facilidad aterradora. Al final, solo quedábamos Raúl y yo. Raúl me miró, su rostro lleno de terror y resignación. Lo siento, dijo antes de empujarme hacia la criatura. Caí al suelo mientras el monstruo se acercaba. Su sombra me envolvió y sentí el aire hacerse pesado, como si el mismo tiempo se detuviera. Mi último pensamiento fue que Raúl había escapado, que quizás él viviría para contar nuestra historia. Pero mientras la oscuridad me envolvía, escuché un último rugido y su grito. El Dios no distingue entre amigos y enemigos. Solo destruye. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.